Muy buenas a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio de The Cardio Boys. ¿Cómo estás? Ha sido un periodo largo, ¿eh? Ha sido casi como un embarazo, bueno, más que un embarazo, ¿no? ¿Qué dices? ¿Cuánto tiempo llevamos sin grabar? No tanto. Yo a mí me da la sensación de que llevamos un año sin grabar. No, hombre, no, llevamos como 3 meses o así. Bueno, pues bienvenidos entonces, otra vez estamos por aquí. Vamos a hacer un contenido un poquito más específico, que al final es lo que nos habéis pedido, no tan general, sino más dirigido a lo que nos gusta, ¿no? Sí. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Javi? Hoy vamos a hablar o vamos a presentar un poco qué es la cardiología deportiva, que ahora vamos a centrarnos más en este tema, que es el que nos queremos dedicar, y hay que explicar un poquito qué es, porque suena muy así muy moderno, pero la gente no sabe lo que es realmente. Bueno, pues entonces, ya que tú te has preparado este episodio y tienes la libretita, te toca contarnos qué es. La libretita está en blanco, es para ir anotando ideas. Qué bien quedaba. ¿Qué es la cardiología deportiva? Pues bueno, la cardiología deportiva, yo como la veo, es como una subespecialización dentro de la cardiología, ¿no? Que tenemos distintas secciones, podríamos decir, insuficiencia cardíaca, electrofisiología, hemodinámica, y yo creo que la cardiología deportiva surge un poquito de la rehabilitación cardíaca, y al final tiene 3 patas principales que responden a una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿una persona tiene riesgo de muerte súbita? Porque pensamos, imaginaos, la media maratón de Madrid el año pasado, o bueno, este año, hubo 2 muertos en esa media maratón. ¿Podíamos haber hecho algo para evitar que eso sucediera? Pues ese es el papel del cribado preparticipativo, evitar la muerte súbita dentro de lo posible. Otra de las patas principales es, pues nosotros vemos en la consulta pacientes con problemas del corazón, ya sea cardiopatía isquémica, pacientes con infartos, que tienen arritmias o que han nacido con algún tipo de malformación del corazón, y muchos nos preguntan, ¿yo puedo hacer deporte? Pues es responder a esta pregunta de sí puedes hacer deporte sin ningún tipo de problema, con ciertas limitaciones, o nuestras recomendaciones que no lo hagas. Esas serían como las 2 patas más centradas en la población general, y luego tenemos la pata un poquito más específica de deportistas, que es rendimiento. Desde el punto de vista de la cardiología, ¿cómo podemos hacer que un deportista mejore su rendimiento? Y eso es a través de las pruebas de esfuerzo. O sea que realmente la cardiología deportiva, para que así todos lo tengamos claro, es cardiología no solo de pacientes enfermos, sino que también se puede utilizar en pacientes sanos que quieren mejorar su rendimiento, ¿no? Justo. Vale, ¿qué te parece si mencionamos un poco el tema de la muerte súbita? ¿Qué es la muerte súbita? La muerte súbita es una muerte, como dice su nombre, súbita, que según las guías es antes de la primera hora del inicio de los síntomas, en el que el paciente o la persona fallece, ¿no? Esto, bueno, se usa muchas veces mal, muchas veces hablamos de muerte súbita recuperada, que esto está mal dicho, porque una muerte súbita es que muere. En ese caso sería una parada cardíaca recuperada, ¿no? Vale. Muerte súbita es que la persona fallece. Entonces nosotros lo que tenemos que intentar es que eso no suceda. ¿Por qué se puede producir una muerte súbita? Pues por muchas patologías, dentro de las cuales las principales o la mayoritaria son cardiológicas. Por eso la cardiología deportiva tiene mucho papel en la prevención de la muerte súbita. Hablaremos de muerte súbita, si queréis, en un nuevo episodio, ponedlo en comentarios, pero dentro de la muerte súbita, ¿qué patología o qué patologías se te viene a la cabeza cuando piensas en prevención? Claro, yo principalmente la muerte súbita en el deportista hay que dividirla en 2, que es por debajo de los 35 años y por encima de los 35 años, porque cambia totalmente. Por debajo de los 35 años hablamos sobre todo de cardiopatías congénitas o en cardiopatías familiares, como puede ser una displasia ritmogénica, o cardiopatía ritmogénica ahora, la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía dilatada y luego otro tipo de malformaciones congénitas. Y por encima de los 35 años hablamos sobre todo de cardiopatía isquémica. Vale, perfecto. Por eso es muy importante dividir estos 2 grupos, porque las cosas que buscas en unos no buscas en otro. En un niño de 10 años no buscas cardiopatía isquémica, y en una persona
de 70 años, lo primero que tienes que pensar no es en una hipertrófica, es en una cardiopatía isquémica. Entiendo que luego dentro del cribado preparticipativo también dependerá un poco del perfil de paciente. Sí, depende de muchas cosas. Lo primero, así a grandes rasgos, lo primero que tienes que hacer es una buena historia del paciente, historia personal, que eso incluye qué deporte hace, con qué frecuencia, con qué edad empezó, si ha notado algún síntoma haciendo el ejercicio, ya sea dolor de pecho, falta de aire, algún mareo o pérdida de conocimiento. Luego también es muy importante la historia familiar, si han tenido algún familiar, padres, hermanos, con alguna muerte súbita durante el ejercicio o muertes no explicadas. Después hacemos pues, una exploración física y luego un electro. Esto sería como lo básico del cribado preparticipativo. Y en función de la edad del paciente, de las cosas que vayamos encontrando y del nivel de deporte que haga, no es lo mismo un deportista recreativo que un deportista de élite, pues vamos haciendo distintas pruebas. Pero eso es lo básico. Vale, perfecto. Que esto es una cosa también controvertida, que mira que dices, la anamnesis, exploración, electro es lo básico. En Europa es lo básico desde hace mucho tiempo. En Estados Unidos el electro no se hacía. Ostras, pues mira que el electro... Y mira que el electro da mucha información y es una prueba que es extremadamente barata. Sí, y rápida de hacer. Y rápida de hacer. Muchas veces lo difícil es interpretarla, sobre todo en estos electros que son un poquito más finos. Pero hasta hace no mucho en Estados Unidos decían que solo lo hacías si tenías alguna sospecha. Ahora en las últimas guías lo han cambiado, por suerte. Menos mal. Pues eso lo hablaremos en el próximo episodio, que vamos a hablar de esto, del cribado preparticipativo. Bien, hemos tratado el tema de la muerte súbita, que quizás es el más importante o el más grave, ¿no? Bien, vamos con el segundo, ¿no? Paciente cardiópata. Sí. Te voy a plantear dos preguntas. ¿Puede hacer deporte? ¿Sí o no? ¿Y por qué la cardiología deportiva y la rehabilitación cardíaca son útiles en este paciente? Vale. ¿Paciente cardiópata puede hacer deporte o no? Depende. Somos gallegos. Es una muy buena respuesta. Es nuestra respuesta. Entonces, depende mucho de qué patología tenga y del tipo de deporte que quiera hacer. Es muy importante también entender que no es lo mismo jugar al golf que hacer triatlón. No es el mismo tipo de esfuerzo y no es lo mismo para el corazón. Entonces, tenemos que saber muy bien qué cardiopatía tiene el paciente. No es lo mismo una cardiopatía isquémica, un único vaso que se trató con un stent y ha quedado bien, que una miocardiopatía hipertrófica, en la que al paciente le has hecho un Holter, ¿no? Que es la prueba de 24 horas de llevar electros, y tiene muchas arritmias feas además. Entonces, hay que ver un poquito el perfil de cada paciente. Entonces, es una cosa que por suerte está cambiando con los años, porque antes lo que se le decía al paciente cardiópata es, usted no puede hacer deporte. Usted salga a caminar, nade, había alguno así un poco más exótico, pero era, ¿puedo correr, puedo tal? No, usted no puede correr. Y eso por suerte en los últimos años ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque se ha visto que el deporte es bueno y es recomendable, y no puedes dejar a una persona de 30 o 40 años que solo camine. Porque de hecho eso va a provocarle más enfermedades cardiovasculares probablemente, más cardiopatía isquémica, más fibrilación auricular. ¿Sabes? De hecho antes era podríamos decir, un modelo muy paternalista en el sentido de no, tú no puedes hacer. Y ahora se premia más la autonomía del paciente, de mira, nosotros recomendamos. Eso es muy importante. Nosotros no prohibimos o sea, nosotros lo que hacemos es recomendamos qué puede hacer, qué límites, y luego si es una patología, por ejemplo la cardiopatía ritmogénica, que es de las más estrictas, de que cuanto más ejercicio haga peor para el paciente, incluso ahí es recomendación de mira, nosotros te recomendamos que no hagas, pero no podemos prohibir. Esto también es una cosa que está cambiando. Entonces, ¿puede hacer ejercicio o no? Pues depende de muchas cosas. Depende de la cardiopatía, depende del deporte y también depende de las pruebas que hagas, porque a veces pues tienes una miocardiopatía hipertrófica, que le vas haciendo pruebas y dices, pues bueno, no tiene mucha hipertrofia, le haces una resonancia, pues parece que el realce, que es una cosa que marca mucho el riesgo, tiene muy poquito, le haces una prueba de esfuerzo, es totalmente normal, entonces ahí abres un poco más la mano. Siempre tienes que rascar un poco, no quedarte con no puedo hacer deporte, sino intentar ajustar al máximo y darle, pues mira, tú puedes hacer hasta una intensidad moderada alta, sin límite, y eso
lo bueno es que te ayudan mucho las pruebas de esfuerzo. O sea, es una ergospirometría. Tú puedes ver realmente hasta cuándo puedes dejar al paciente hacer. Porque entiendo que esta parte que estás comentando, ¿no? De ajustar, individualizar, ¿no? al paciente, eso claro, tiene que hacer un profesional, en este caso un cardiólogo, una cardióloga, y ahí es donde entra en juego la rehabilitación cardíaca, cardiología deportiva, ¿no? Cuéntanos un poco cómo sería la situación ideal de cómo se estudiaría a un paciente, ¿no? Tienes un paciente de cardiopatía isquémica en tu consulta. ¿Puedo hacer deporte o no? ¿Cómo afrontarías? Claro, entonces, nos ponemos en ese escenario, ¿no? Estamos en la consulta de rehabilitación cardíaca. Encantado, me llamo Luis, he tenido un infarto hace 3 meses. Bueno, pues entonces lo primero que tenemos que revisar es cómo fue ese infarto, ¿no? Porque no es lo mismo un infarto con elevación que un infarto sin elevación o una angina de pecho. Ver cómo fue el cateterismo, ver qué pasó durante el ingreso. No es lo mismo que el paciente ingresase con un dolor en el pecho, llega a urgencias, le haces la analítica, le haces el cateterismo y va todo bien, que un paciente que se complica, que tiene más vasos, que después hace arritmias, no es igual. Entonces, ver cómo fue el ingreso, ver con qué fuerza del corazón, no, qué fracción de eyección se ha quedado después, o si tiene alguna valvulopatía, alguna cosa añadida, y luego ver cómo se ha ido encontrando, ¿no? Nosotros normalmente, entre que les damos de alta y les vemos en rehabilitación cardíaca, suele pasar un mes. Entonces, ¿qué tal se ha encontrado ese mes? Y nosotros normalmente hacemos una prueba de entrada en el programa, una ergospirometría. En la mayoría de casos sí podemos, que aquí estamos pudiendo. Entonces le hacemos una prueba de esfuerzo y vemos un poquito cómo está todo. Vemos si hace arritmias, vemos qué tal prueba de esfuerzo hace, el consumo máximo de oxígeno, el pulso de oxígeno, que esto nos habla un poquito del volumen sistólico, cómo se está comportando el corazón. Entonces, con esa prueba, con la ecografía y con los antecedentes, pues podemos ajustar un poquito. Y luego, lo bueno del programa de rehabilitación es que al paciente le vamos a ir viendo seriadamente mientras hace ejercicio, mientras hace un poquito de cardio, mientras hace fuerza, entonces vamos monitorizando y solemos hacer una prueba luego de salida, ¿no? Cuando termina el programa, hacemos una prueba de saliva y vemos pues, si el programa le ha servido y vemos en algunos casos mejorías muy, muy espectaculares. Que dices, joder, mira qué gusto, este paciente se ha tomado en serio la rehabilitación y está ahora en una forma física que no ha estado nunca. Entonces, con eso tú puedes ajustar un poquito. Y de hecho, tú cuando haces la primera ergospirometría, tú a los compañeros que están con los pacientes en rehabilitación les dices, mira, Luis puede hacer ejercicio aeróbico, idealmente entre 120 y 140 latidos por minuto. Ese es su rango perfecto para entrenar. Entonces, eso te ayuda a tratar con mucha seguridad ese ejercicio. Claro, que además, luego lo bueno que tiene esto es que, primero, el paciente va a perder el miedo a hacer deporte, ¿no? Que yo entiendo que no tengo un infarto, pero si tuviera un infarto, me daría respeto volver a tener otro. Y luego, lo que decías antes, la autonomía del paciente. Tú al finalizar el programa le vas a decir, mira, has aprendido a hacer deporte, ya sabes en qué frecuencias tienes que trabajar, ya sabes cuáles son tus límites, ¿no? Y sobre todo luego lo importante es que el paciente después del programa siga cuidándose. Claro, claro, el programa, esto se lo decimos mucho a nuestros pacientes, de que el programa no es solo estas semanas que has venido, sino es aquí te hemos enseñado a cómo entrenar, ahora tienes que hacerlo por tu cuenta. Y eso la verdad lo suelen hacer bastante. Y luego, como son grupos de entrenamiento, pues algunos hacen amistades y luego quedan para ir a caminar o a hacer bici. Qué bueno. Está muy bien. Y ahora toca, para que no se haga muy largo, la última pata, ¿no? Que solo para mencionarla un poco, porque ya vamos a profundizar ahí, que es cómo la cardiología deportiva puede mejorar el rendimiento de un deportista. Claro, entonces, estos dos primeros patas que hemos visto antes, tanto la prevención de la muerte súbita como el ejercicio en los pacientes cardiópatas, es, claro, focalizado un poquito más a patología, ¿no? La parte del rendimiento es otra distinta. Tenemos un deportista, ya sea de élite o popular, que quiere mejorar su rendimiento. Entonces nosotros, a través de las pruebas de esfuerzo, específicamente la ergospirometría, le podemos ayudar a ver un poquito cómo está y cómo podría mejorar, ¿no? Esto sobre todo está destinado a deportistas más aeróbicos, ¿no? Por ejemplo, triatletas, ciclistas, corredores de remo. Les hacemos la prueba de esfuerzo y vemos, vale, mira, tu consumo de oxígeno es este.
Estamos hablando todo el rato de consumo de oxígeno. Ponme el consumo de oxígeno en palabras que cualquier persona pueda entender. Vale, el consumo de oxígeno, como lo podemos definir, es la máxima capacidad de tu cuerpo de utilizar el oxígeno, ¿no? Es como decirte qué es lo máximo que puede consumir tu cuerpo, qué es lo máximo que puede utilizar. Entonces, cuanto más oxígeno seas capaz de utilizar, mejor capacidad tienes de hacer ejercicio. Como la gasolina de un coche, ¿no? Que tu coche puede utilizar bien toda la gasolina y no que a lo mejor pues pierde gasolina por ahí. No es exactamente así. Casi lo podríamos decir como los caballos del coche, ¿no? Vale. Si un coche tiene 500 caballos, va a poder hacer más, en teoría, que uno de 300. Luego, yo creo que lo de los caballos se ajusta muy bien porque esto habla de capacidad. Luego tienes también temas de eficiencia, que a lo mejor tienes un corredor que tiene un consumo de oxígeno más bajo, pero es más eficiente corriendo, entonces hace mejor marca. Pero es como que te da tu tope, tu máximo. Vale. Entonces, pues eso, a lo mejor ves a un deportista que tiene un consumo de oxígeno y puedes decirle, mira, si quieres mejorar tu consumo de oxígeno, te recomendamos que entrenes por encima de esta frecuencia. Y entonces con eso puedes hacer como un ejercicio más fino, Vale. ¿no? Ajustar. Esto es como para ajustes muy pequeños, pero que pueden tener mucha ventaja. Y luego también puedes decir, oye, mira, consumo oxígeno muy bien, pero nos sale parámetros de que tienes mucha ineficiencia ventilatoria. Entonces, eso a lo mejor, trabajando ejercicios respiratorios, pueden mejorar mucho. Y es una cosa que les da un punto a mayor en un momento de carrera. Es como que le da un sentido al entrenamiento, que no solo es hacer X series, pues series de 1000 metros, lo que sea, sino que es, a ti te está fallando el corazón o tu corazón es ineficiente, vamos a hacer esto. Tu sistema metabólico, ¿no? Es ineficiente, hacemos esto, tu sistema respiratorio es ineficiente. Y entonces que a lo mejor un deportista que está entrenando pues mucho para el corazón y sin embargo el problema está en el pulmón, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, esto sobre todo es de la mecánica ventilatoria, ¿no? Lo que podemos mejorar con la prueba. Pero sí, es un poco objetivar cómo estamos. Y además, objetivar cómo estamos y si hacemos pruebas seriadas, ¿no? Imagínate, hacemos a un deportista a principio de temporada la prueba y le hacemos otra a mitad de temporada, podemos ver si realmente lo que ha estado entrenando ha mejorado o no. Porque si vemos una gran mejoría es como, mira, sigue haciendo esto. Pero si vemos que está igual o incluso que está peor, es como, uy, aquí hay que darle una vuelta a esto porque no estamos consiguiendo lo que buscamos. Es como una prueba objetiva, ¿no? Que te está diciendo, estoy midiendo esto y estás mejorando, no, estamos estancados. Sí, y luego también te sirve un poco como de predicción, en el sentido de que hay algunas herramientas, algunas tablas, que con tu consumo de oxígeno máximo puedes estimar cuál sería tu mejor tiempo en una prueba, ¿no? Por ejemplo, tú con un consumo de oxígeno, imagínate de 70, tú te vas a esa tabla y te dice, mira, el mejor tiempo que puedes hacer en una maratón es 2 horas 10 minutos. Por debajo de eso no vas a bajar, es imposible. Te da como tu máximo, ¿no? Tu mejor marca. Claro, luego ya que si hace humedad, que si el día es tal, que si estás cargado de piernas, siempre vas a peor. Pero es como tu tope. Entonces eso te puede decir de, mira, estás pensando si ir a una carrera o no para hacer buscando la mínima para un campeonato. Y en este punto en el que estás, según el consumo de oxígeno, sale que en tu mejor día, en condiciones de laboratorio, es imposible que hagas esa marca. Es como si un coche tú le dices, lo máximo que da en circuito son 186 km por hora. Y dices, ya, bueno, pero en la calle 186 no los va a dar. Pues un poquito ese estilo. Qué interesante. Sí. Y es muy difícil hacer una ergospirometría. ¿Todo el mundo la puede hacer? Todo el mundo, como usuario, puede hacérsela, ¿no? Lo más difícil de la ergospirometría es hacer la espirometría, solo, la prueba respiratoria, que es un poco más compleja, pero la prueba en sí no es difícil. Siempre hay que hacerla lo más adaptado a la persona posible, en el sentido de a un ciclista no se la hagas corriendo y a un corredor no se la hagas en bici, pero fuera de eso, si puedes correr o andar y si puedes hacer bicicleta, la puedes hacer. Qué interesante, porque además, ya vamos a ir cerrando este episodio, la ergospirometría, que es la típica prueba que se piensa en deportistas, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que ahora tienen valvulopatías, ¿no? En las últimas guías cada vez se le está dando más importancia porque nos está permitiendo ver si a lo mejor un paciente asintomático, pues haciendo diferentes esfuerzos o lo que sea, pues
su cuerpo tiene algún tipo de problema. Sí, a mí lo que me gusta de la ergoespirometría es que te ayuda a objetivar cosas que hasta ahora lo hacíamos de forma subjetiva. No, porque es lo que dice Carlos, de que tú tienes un paciente que sabes que tiene una valvulopatía severa, que las guías te dicen que en el momento de que empiece a dar síntomas, tú deberías tratarlo, y estás preguntándole al paciente, ¿y usted cómo se encuentra? ¿Pero se fatiga? ¿Pero le duele el pecho? Y el paciente te dice, bueno, lo de siempre, lo normal, la edad, lo típico. Entonces, siempre te quedas ahí con la duda. Con la ergospirometría tú se la haces y lo tienes claro. O sea, tú ves perfectamente si hay algún problema. Si esa valvulopatía realmente está causando problemas, lo ves claramente. Entonces, objetivas cosas que en otras circunstancias serían totalmente subjetivas. Entonces, siempre eso nos va a dar un punto. Le pones un número a algo. Eso es muy interesante. Sí. Pues yo creo que este episodio ha quedado estupendo. Si tenéis cualquier tipo de duda, podéis ponerla en comentarios y así nosotros también tenemos nuevas ideas para nuevos vídeos. Y como siempre, ha sido un placer tenerte aquí. Sí, nada, seguiremos con estos vídeos y con esta nueva dirección de nuestro canal. Hombre, y recordad, suscribiros y dejad un like.